Buenos días, chicos. Vamos a continuar con nuestro trabajo en el área de aritmética. Como ustedes saben, a partir del día lunes, nosotros ya estamos trabajando este curso. Hemos empezado con lo que es idea de conjunto, determinación de conjunto. Hemos visto las dos opciones, extensión y comprensión. Extensión cuando mencionábamos a cada uno de sus elementos y comprensión cuando buscábamos una característica común a todos esos elementos para poder agruparlos en uno solo. Ayer hemos hecho un repaso de este tema y hoy vamos a continuar avanzando. El día de hoy vamos a hablar acerca de la clase de conjuntos. ¿Cómo puedo clasificar a un conjunto? Nosotros clasificamos a los conjuntos de acuerdo a la cantidad de sus elementos. Por ejemplo, cuando un conjunto no tiene elementos, ¿qué decimos? Que es un conjunto vacío, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando encontramos en un conjunto un solo elemento? Pues nosotros decimos que es un conjunto unitario, uno, ¿verdad? Un solo elemento. Pero vamos a encontrar otro tipo de conjuntos. Por ejemplo, vamos a encontrar conjuntos donde podemos contar sus elementos, ¿sí? Va a tener un inicio y un final, es decir, sus elementos son contables y ordenables. ¿Y cómo vamos a llamar a este tipo de conjuntos? Pues los llamaremos conjuntos finitos. Y Miss, ¿qué pasa con los conjuntos cuyos elementos no pueden ser contados? Es decir, su conteo no tiene fin. Pues a este grupo de conjuntos cuyos elementos no pueden ser contados se les llama conjuntos infinitos. Para eso te he preparado yo esta parte teórica. Y vamos a darle lectura, ¿no? Tenemos como primera clase, dice, al conjunto unitario. Y nos dice lo que ya te mencioné anteriormente. Tiene un solo elemento. Aquí encontramos un ejemplo. Nos colocan al conjunto T y nos dicen, X tal que X es una vocal de la palabra papá, ¿cierto? En la palabra papá, ¿qué vocal encuentro yo? Solamente una, que se repite en ambas sílabas que forman esta palabra. ¿Y cuál es esa vocal? La vocal A. Esto quiere decir que este conjunto tiene un solo elemento. En la letra B tenemos al conjunto vacío, que nos dice no tiene elementos. Y también nos da un ejemplo, ¿no? Nos dice el conjunto M, dice, formado por el hombre que vive en Júpiter. Hasta el día de hoy nosotros no tenemos evidencia de que haya vida en Júpiter. Por eso consideramos que este conjunto no tiene elementos, es un conjunto vacío, ¿no? Luego tenemos en la letra C al conjunto finito. Y nos dice que sus elementos de este conjunto se pueden contar y son ordenables. Ejemplo, conjunto V. Y nos dice, X tal que X es un planeta del sistema solar. Y sí, podemos contar los planetas de nuestro sistema. La letra D nos hace mención al conjunto infinito. Y nos dice, sus elementos no pueden ser contados. Es decir, no tienen un final. Ejemplo, conjunto Z, que nos dice X tal que X es un número par. Recuerda, número par es todo aquel número que termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, la enumeración siempre va a continuar, va a ser infinita, no va a tener fin. Por eso está considerado dentro del conjunto infinito. Ahora bien, esta parte teórica vamos a llevarla a la práctica. Dice, trabajando en clase, indicamos la clase de conjunto.
tenemos a nuestro primer ejemplo, nuestro primer ejercicio. Y me dice, conjunto O formado por 10, 12, 14 y 16. Estos números, si yo me pongo a observarlos, son números pares, porque terminan en 0, 2, 4 y 6. Ahora, ¿qué tipo de conjunto es? Descartado que sea vacío, porque hay elementos. Descartado que sea unitario, porque tiene más de un elemento. ¿Qué podrá ser? ¿Conjunto finito o infinito? ¿Qué piensan ustedes? Miren acá, puedo contar sus elementos. Sus elementos tienen un fin. Empieza con el número 10 y termina con el número 16. Yo puedo indicar que el conjunto O tiene solo 4 elementos. ¿Esto entonces qué me indica? Que es un conjunto finito. Y coloco ahí la palabra finito. Ahora paso al siguiente conjunto, al siguiente ejemplo. Y me dice, el conjunto P está formado o cuyos elementos son 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y veo que detrás del punto y coma me está colocando 3 puntos suspensivos. Esos 3 puntos suspensivos quiere decir que esos elementos continúan. Otra observación, ¿qué tipo de números son? Son números impares. Muy bien. Ahora, volvemos a los 3 puntos suspensivos. Como te vuelvo a repetir, me está indicando que no ha finalizado el conjunto, que esa enumeración o esos elementos van a continuar. Entonces, ¿qué tipo de conjunto será? Si estamos viendo que nos indica que no tiene fin. Ah, muy bien. Es el conjunto infinito. No tiene fin. Y el conjunto R nos dice, X tal que X es un satélite de la Tierra. ¿Y cuál será ese satélite? Ojo natural, ¿ah? ¿Cuál es? Ah, muy bien, la Luna. Entonces, ¿cuántos satélites tiene la Tierra? ¿Tiene 2? No, ¿verdad? Tiene solo 1. Por lo tanto, ese es un conjunto unitario. Unitario. Muy bien. Ahora, en el conjunto B no me están mencionando directamente los elementos. Para indicar qué tipo de conjunto es, nosotros primero tenemos que encontrar esos elementos. Entonces decimos, conjunto B, vamos a encontrar a los elementos. Y me dicen, X tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 6, pero menor que 7. Me está diciendo que yo tengo que encontrar el número que está entre 6 y 7. Y pregunto, ¿habrá algún número que está entre 6 y 7? No, ¿verdad? Entonces, este es un conjunto vacío, no tiene elementos. No hay un número entre 6 y 7. Bien, pasemos al conjunto C. Aquí también tenemos que hallar sus elementos. Y me dicen, el dato que me dan o las condiciones que me dan, me dicen, X tal que X pertenece a los números naturales. Recuerda que esta U invertida te dije que se lee I. Y X, este signo es mayor, pero si tú te das cuenta, debajo hay una línea. Ese signo tiene otra lectura y es la siguiente, donde X es mayor o igual que 6. Es decir, X puede valer 6, ¿ya? Pero menor que 7. Entonces yo voy a reemplazar a los valores de X. ¿Qué valor puede tener? Me dice, puede ser igual o menor que 6. Si me dice igual, yo coloco a 6. Seguiré colocando más números, tengo que leer la condición, pero es menor que 7. ¿Podré colocar a 7? No, ¿cierto? Entonces mi conjunto
solamente se queda con el número 6. Entonces, este es un conjunto unitario. Aquí tengo el conjunto F y me dice X, tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 4. Si me dice que X es mayor que 4, ¿qué valores puede tener X? Siendo mayor de 4, puede valer 5, puede valer 6, puede valer 7, puede valer 8, puede valer 9, 10, 100, 200, 300. Entonces yo coloco los 3 puntitos suspensivos y esto me indica que estos elementos continúan. Esto quiere decir que este es un conjunto infinito. Infinito. Bien, tengo al conjunto Z y me dice, el conjunto Z, ¿quiénes serán sus elementos? Me dice, X tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 8, pero menor que 9. Entonces, ¿qué valor podrá ocupar X? ¿Qué número hay entre 8 y 9? Ninguno, ¿cierto? Entonces, este también es un conjunto vacío. Es un conjunto vacío. Ahora, un poquito más fácil. Dice, conjunto de personal docente que conforma primaria, es decir, el nivel primario de nuestro colegio. ¿Y podemos contar a todos los profesores? Sí, entonces eso es un conjunto finito. Es un conjunto finito. Y por último, el conjunto S, donde me dice X tal que X es una nota musical. ¿Cuáles son las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la. Sí. ¿Puedo contarlos? ¿Son contables? Sí. Entonces, ¿continúan o tienen un inicio y un final? Tienen un inicio y un final. Entonces es un conjunto finito también. Bien, esa es nuestra parte práctica. Ahora viene tu práctica individual que vas a hacer en casita, que hemos puesto de título actividad. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, ¿no? Indicar a qué clase de conjunto pertenece. Son 6 conjuntos en los cuales tú me vas a indicar a qué conjunto pertenece, si es unitario, vacío, finito o infinito. Muy bien, chicos, esa ha sido nuestra clase el día de hoy sobre clase de conjuntos. Cualquier duda, de repente sobre el tema, nos podemos comunicar para aclararlo. Así es que hagamos la tareita. Pongamos toda la atención, todas las ganas para hacerlo. Muy bien, chicos, nos estamos viendo.